Buenas, bienvenidos al tercer congreso internacional sobre el mundo árabe. Me llamo Rafael González Galeana, soy uno de los directores del congreso y estoy aquí porque vamos a tener un debate con algunos de los profesores, investigadores e investigadoras que nos acompañan en este congreso. Pues para comentar cuestiones relativas a la hermenéutica, que es uno de los principales temas de este congreso, a la mirada del otro, la interpretación, así como, pues a los distintos temas que forman parte de los simposios. Entonces, lo primero que quiero hacer es darle la palabra a mis invitados o a nuestros invitados al congreso y que hagan una pequeña presentación. Y a partir de este momento, pues ya se abre el debate. Cuando queráis, por favor. Carlos, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Vladimir Zambrano, soy antropólogo, profesor de la Universidad de Cádiz, colombiano también de ascendencia, y el interés que tengo aquí es reflexionar sobre algunos elementos de la población árabe que tienen que ver con temas de reconocimiento y comparado con la experiencia de reconocimientos en pueblos indígenas en Colombia. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo mismo. Yo me llamo, soy Manuel Bermúdez, yo soy profesor titular de Filosofía en la Universidad de Córdoba y llevo pues aproximadamente 7 años trabajando en el análisis del discurso y desde una perspectiva hermenéutica, entendiéndola en sentido lato, sobre una hermenéutica crítica aplicada a la filosofía política. Acabamos de sacar un librito que es uno de los muchos resultados que estamos logrando en los últimos años a propósito de esta línea de trabajo, que se llama, aquí lo tienen ustedes, Persuasión, Populismo y Pandemia. Es un libro en el que nosotros trabajamos desde una perspectiva hermenéutica algunas de las líneas de investigación de las que hablamos aquí y pues me gustaría, pues entre otras cosas, discutir cómo esa percepción del otro es fundamental a la hora de afrontar la relación entre el mundo occidental y el mundo árabe musulmán. Muchas gracias. ¿Alguien más? Profesor Mohamed. Perdón, profesora Esma. Saludos cordiales. Yo me llamo Esma Kuchukalic, soy profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia y soy también de formación periodista. Imparto también clase de Periodismo de Soluciones en el Máster de Periodismo Internacional de la Universidad de Rey Juan Carlos y, de hecho, es la disciplina que más desarrollo dentro de mis trabajos. En mis investigaciones normalmente suelo tratar los conceptos de ciudadanía y de la etnicidad y en este congreso he pensado interesante contribuir con una comunicación respecto de la hermenéutica, del entendimiento, del pensamiento sufí en una región concreta que son los Balcanes y en una más concreta que es de donde yo procedo, que es Bosnia y Herzegovina, y dentro del marco del posconflicto, donde vemos que el elemento sufí pues, puede ser un elemento muy positivo para encontrar lugares de encuentro e intercambio. Muchas gracias. El profesor Dahiri. Sí, buenas tardes. Me llamo Mohamed Dahiri, soy profesor de Estudios Árabes Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. En la misma universidad soy investigador adscrito al Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Mis líneas de investigación pues, se centran principalmente en migraciones internacionales, en Islam, islamofobia, diálogo intercultural, interreligioso en España y concretamente gestión de la diversidad en contextos interculturales. Muy bien, pues bueno, creo que estamos presentados todos, creo que no me saltó nadie, perdonadme si esto... creo que hay suficientes puntos en común
Yo, aunque me he presentado, tampoco, bueno, he dicho sobre todo a lo que me refiero sobre todo a cuestiones relativas a la mediación de la interculturalidad, la cuestión de procesos y problemas relacionados con la comunicación y la incomunicación, y cómo los medios de comunicación participan precisamente de eso, sobre todo a través de la difusión de estereotipos y, bueno, también a veces a través del establecimiento de ciertos nexos. Yendo a la cuestión básica, esencial de este congreso, que es la cuestión de la hermenéutica, a mí me parece muy interesante, además, me parece un acierto que, bueno, pues que hayamos recuperado, no solo nosotros, podríamos decir que desde Gadamer hayamos recuperado la hermenéutica y estemos, bueno, pues, estemos reflexionando a partir de un principio tan elemental como es poner en evidencia la producción de texto solamente desde el sentido del que lo emite, pensando también en el sentido del que los percibe, de cómo lo percibe, de cómo los puede interpretar, de cómo puede reaccionar ante ellos. Pues creo que, no sé, a mí la primera cuestión que me suscita todo esto es si veis que hay posibilidades, no sé, para la convivencia y precisamente para la interculturalidad, quiero decir, para que haya elementos de conexión entre nosotros, o realmente la convivencia entre culturas se está produciendo de manera que hay pequeños grupos que se distinguen y se respetan unos a otros, pero no llega a haber ningún tipo de, bueno, por ejemplo, de sincretismo, de hibridación o de mezcolanza. El profesor Bermúdez. Muchas gracias, Rafael. Me parece que has puesto el dedo en la llaga y por eso he pedido la palabra, porque a mí me gustaría un poco, desde mi perspectiva como profesor de filosofía, pues hacer un análisis muy breve, porque es que la hermenéutica como método, partamos del concepto, ¿no? El concepto de hermenéutica viene de un verbo griego, hermeneuin, que se suele traducir por interpretar, ¿de acuerdo? Interpretar. Al fin y al cabo, parte de la misma raíz que el dios Hermes, que es ese dios que ponía en contacto a los dioses con los hombres, porque se sabía que en el mundo griego la comunicación directa, fijaos, entre los dioses y los hombres era imposible, de modo que ese intermediador era la figura de Hermes, de donde deriva luego el verbo hermeneuin, y de ahí nuestra palabra hermenéutica entendida como interpretación. Y ahí yo quiero poner el dedo en la llaga también, como has hecho tú, Rafael, a ver qué os parece lo que pongo sobre la mesa. Porque desde mi punto de vista, el papel de la hermenéutica como método a día de hoy es más importante que nunca por varios motivos. Y el primero es porque considero que la situación de polarización en la que parece que muchos medios de comunicación o a la que parece que muchos medios de comunicación intentan arrastrarnos es absolutamente insostenible si queremos que los mimbres básicos de tolerancia y convivencia de la ciudadanía y de las sociedades se mantengan. Y claro, se me ocurre, acá me ha venido a la mente al escucharte, Rafael, una tesis interesante. En el año 2010, Terry Eagleton, que es un pensador británico, o si no es británico es anglosajón, tal vez sea irlandés, Terry Eagleton, publica un libro que en español creo que se titula Sobre el mal, o tal vez se titule Sobre la maldad, en inglés es On Evil. Y ahí da una definición de maldad, a ver qué os parece. Dice que maldad es la ausencia total de empatía. Ausencia total de empatía, siendo la empatía la capacidad de identificarse con los sentimientos y emociones de otra persona. Dicho con otras palabras, el mirar a los ojos a un individuo y ver otro ser humano, no un rival o un enemigo o un obstáculo. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues que tal vez la hermenéutica como método sea ahora una de las panaceas para evitar esta polarización y esa visión reduccionista, radical y negativa que desde muchos medios de comunicación se está intentando transmitir sobre el mundo musulmán y sobre el mundo árabe, que evidentemente sabemos que no son los mismos. Y quería poner esa idea sobre la mesa, a ver qué opinan mis compañeros, o si les parece que tenga algún punto, aunque sea tangencial, con sus intervenciones. No sé si alguien, además de mí, relacionado con los medios de comunicación, la profesora Kuchukalik, o no sé si alguien relacionado con los medios de comunicación, yo tengo mucho que decir, pero me parece muy interesante. Evidentemente, vosotros desde la teoría seguramente muchísimo, yo un poco desde la práctica. A colación de ese concepto de evil, bueno, Samuel Burke también dijo, para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres de bien no hagan nada, ¿no? La desligación de la empatía. Y bueno, yo tengo esa máxima firmada por un fotógrafo muy importante, Tariq Samaraj,
quien fue de los primeros que cubrió el genocidio de Srebrenica. Una vez se perpetuó en Bosnia y Herzegovina y visitó esos lugares y testificó posteriormente ante la justicia internacional con sus fotografías. Eso me hace pensar en las dinámicas, en los procesos habituales de construcción del mensaje y de producción de las noticias. Cuando trabajamos dentro de la inmediatez, especialmente en los mensajes que antes calan dentro de la población, que son los de la televisión, especialmente, o los audiovisuales, bueno, hay unas dinámicas que a los periodistas nos obligan a incurrir muchas veces en mala praxis, y yo hablo desde mi posición de periodista, que intenta huir de ello. Precisamente por eso intento dedicarme a un periodismo más constructivo, más suave, más lento, para construir mensajes. Pero muchas veces en 45 segundos en los que tú tienes que contar una noticia de a lo mejor una redada sobre una cédula en concreto terrorista, hay una mala praxis y acabas cubriendo esa noticia con imágenes de una mezquita de barrio en la que está la gente rezando. Eso es una perpetuación del estereotipo que no se castiga en las dinámicas profesionales, y tampoco se castiga desde los estamentos más, los que están más arriba, y ayuda a construir ese mensaje del otro, del extraño, del que nos causa sospecha. Muchas gracias, profesora. Veréis, esto que estáis comentando, primero, quizás por polemizar un poco, voy a romper una lanza a favor de los medios de comunicación, que no es exactamente a favor de los medios de comunicación. No se nos olvide, quiero decir, es demasiado fácil matar a un mensajero. Pensemos que los medios de comunicación no fueran más que una herramienta, y que esa herramienta está en manos de otras personas. Quiero decir, los medios de comunicación rara vez hablan de cosas que la gente no quiere percibir y no está dispuesta a aceptar y a percibir. Yo a veces digo que son un espejo grotesco de la sociedad, en el sentido en que realmente los medios, y esto también es pura hermenéutica, o más bien es semiótica, los medios al final hacen lo que la gente quiere, y no tanto la gente hace lo que los medios quieren. Podría parecer que los medios tienen más capacidad de manipulación, pero en realidad tienen como poca capacidad de maniobra. De hecho, un ejemplo claro podría ser que días atrás en las principales televisiones y medios de comunicación están hablando de aglomeraciones en las calles, y yo de pronto me pregunté, un poco extrañado, ¿y qué pasa con Ucrania? Bueno, esto se estudia que la atención respecto a ciertos temas de actualidad disminuye. Por supuesto, esto lo sabe Putin. Pero bueno, no quiero entrar en el problema solo de Ucrania. Lo que quiero decir es posible que la gente no quiera saber de ciertas cosas. Y cuando hablamos de interpretación, también tenemos que pensar en que a veces no queremos ver al otro. Nos queremos ver a nosotros, y queremos ver las cosas que a nosotros nos puedan satisfacer. En ese sentido, por ejemplo, la convivencia se hace mucho más difícil, porque efectivamente puede haber respeto, pero si el respeto consiste en tú no te metas en lo mío y yo no me meto en lo tuyo, en no escuchar, quiero decir, precisamente es lo contrario de la hermenéutica. Por favor, profesor Dahiri, luego quizás profesor. Me pasa como a la profesora Kukucali, que parto también de la práctica, y para comentar un poco lo que comentó nuestro compañero Manuel, no me acuerdo de los apellidos porque no me aparece en la pantalla, sí, el profesor Bermúdez. Interpretar lo otro, sí, es fácil si no estamos condicionados por los estereotipos, por estos titulares con que nos bombardea la prensa todos los días, y también si tenemos la capacidad, o si tenemos un mínimo conocimiento de la cultura del otro, de su contexto, de dónde procede o de dónde viene. El problema es cuando no tenemos la herramienta para descodificar el contexto cultural de dónde viene la persona. Aquí me vienen muchos ejemplos en el trabajo de campo que hemos hecho hace muchos años. Algunos alumnos, por ejemplo, que tenían la costumbre de llamar a la puerta porque es lo que han aprendido en su país de origen.
llamar a la puerta antes de entrar, que es de un chico bien educado y yo me acuerdo además de un caso concretamente en que me tocó intervenir en un instituto en Córdoba. Y el director del instituto con el jefe de estudios me comentaban que, bueno, que son niños muy sumisos. Llaman a la puerta, además vienen con la cabeza agachada. Es decir, pues bueno, yo les tuve que explicar, esto es en su contexto cultural en Marruecos, es de niño bien educado, porque antes de entrar a cualquier lugar hay que llamar a la puerta y al profesor se le tiene mucho respeto y es lo que él se le ha inculcado desde pequeño. También me acuerdo de un trabajo de campo que hemos hecho con un grupo de mujeres, concretamente en el poniente almeriense, cuando una madre que nos comentó, ella ha preparado el viaje durante meses porque, bueno, su hijo le invitó, le dieron un visado de 3 meses para venir a visitar a la familia en España. Y claro, ya ha comprado lo mejor, porque era una jilaba de estas de lo más caro en Marruecos para ella, pues bueno, viene bien vestida y bueno, y quería un poco, bueno, demostrar que no es una persona normal. Y para ella su sorpresa, lo que un poco le ha dolido es que desde el puerto hasta Almería, pues bueno, todo el mundo para mirarla, pues como va vestida rara o va vestida muy distinta. Nadie entiende que lo que lleva ella es un poco, pues bueno, la tendencia actual, de dónde viene, de su contexto, y es algo, pues bueno, que tiene mucho valor. Es decir, que lo ha pagado. Por eso lo que quería decir es que muchas veces cuando nos falta la información, nos falta un poco las claves para descodificar estos códigos culturales, muchas veces, pues bueno, todos los metemos en el mismo paquete, que este chico que llama a la puerta, pues claro, se ha educado en un contexto, pues bueno, de sumisión, y un poco, pues bueno, y a la señora, pues vestida con una gelada de la última tendencia en su país o en su pueblo, pues aquí se le ve, pues bueno, como una forma de vestimenta, pues de mujer retrasada o que viene del llamado, entre comillas, tercer mundo. En cuanto a la televisión, también sí, estoy de acuerdo en lo que habéis comentado, pero también las televisiones no son gestionadas por ONGs ni por monjas de caridad. Las televisiones, pues bueno, son gestionadas por un consejo de accionistas y el titular lo pone el consejo dependiendo de sus intereses. Incluso, pues bueno, no solo esto, la mayoría de las televisiones o incluso algunos grupos aquí conocidos en España potentes, pues los accionistas pues son países donde, por ejemplo, la democracia, los derechos humanos, pues están bajo sospecha. Pues me refiero a países del Golfo Pérsico o otros países que son accionistas de algunos medios de comunicación españoles. Por lo que yo creo que no culpamos a los medios de comunicación gratuitamente, no culpamos a los periodistas, pero a los medios de comunicación como una agrupación de intereses y de accionistas, sí, hay muchos intereses, los titulares los ponen los que pagan y los accionistas, y bueno, y la mayoría de la gente, incluido nosotros, muchas veces nos quedamos con el titular y no aterrizamos para leer los detalles de la noticia. Es lo que prepara el periodista con mucha profesionalidad y con mucho respeto a sus lectores, en el caso de la prensa escrita, y a sus escuchantes, en caso de la radio, o a los que siguen los informativos de la televisión, los programas de debate de televisión. Bueno, muchas gracias, profesor Dahiri. Muy interesante. Voy a dar la palabra al profesor Zambrano y después el profesor Bermúdez, creo que era. Solamente apuntar una cosa, por si acaso tiene que ver con lo que van a decir. Puede ser que sea una cuestión de información, quiero decir, estamos hablando de medios de comunicación, pero pensemos también en las webs, en Internet, en las redes, etcétera, etcétera. Mi experiencia es que hay suficiente información y que probablemente muchas de las veces, y esto tiene que ver precisamente con procesos interpretativos, muchas veces es una cuestión de actitud. Quiero decir, si hay gente que no quiere saber ciertas cosas y si entran ustedes en los simposios y de este congreso, verán
que precisamente no solo grandes grupos de poder, sino también grandes grupos ideológicos tienen intereses en reducir al máximo el espectro y la perspectiva de lo que hay, de las cosas que vienen, y bueno, y estamos viendo además los movimientos que hay en el mundo hacia la ultraderecha. Por cierto, no queremos hacer aquí proselitismo ni nada, pero hay muchos intereses en que precisamente no se consulte la información, no se tenga la información, no se escucha al otro, no se atienda al otro, no se observe, y haya una visión lo más cerrada posible. Perdón por la intervención, profesor Zambrano. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera mencionar dos cosas, no tanto en relación con los medios de comunicación, que no soy experto, sino en la forma como incorporamos la noción del otro en términos de actuaciones interculturales. Recuerdo el texto de Todorov, de Nosotros y los Otros, en donde mostraba cómo los ilustrados incurrían en contradicciones cuando mostraban una idealización de los pueblos que estaban fuera de Europa y luego cómo reaccionaban, digamos, en términos de manifestar sus propias exclusiones. Eso lleva justamente a plantear un problema respecto de qué es el otro. No voy a tratar estoy con expertos, de dar un discurso, sino simplemente señalar que en la actualidad la noción de otros no es solamente humana. La otredad incorpora a otros sujetos y otras bios más bien, en los que la humanidad tiene que replantearse y reconocer. Esto ya plantea un horizonte distinto. Lo segundo es si la otredad está referida en términos de identidad. Hay una tensión muy fuerte entre lo que podemos llamar la alteridad y la identidad. Y sabemos que la alteridad se produce también produciendo cambios de naturaleza del otro. Y es más, las posibilidades interculturales no están ubicadas en un sujeto unidireccionado, sino que es múltiple y muy complejo. Es una complejidad reticular de lo que estamos hablando. Por lo tanto, la otredad, en términos de un otro que tiene nombre propio, pues se desdibuja. Y más bien plantea esto que nos lleva a reflexionar y que con Todorov queda impensado. El problema del nosotros, y el problema del nosotros, al producirlo, genera también una otredad distinta. Es decir, hay un problema no solamente dialéctico o hermenéutico, sino un problema histórico que es importante tener en cuenta. ¿De dónde proceden estas reflexiones? Y estoy acotando mucho el término del problema. Es en términos de que no soy hermeneuta, soy antropólogo, aunque Clifford Geertz decía que los antropólogos somos hermeneutas. Trabajo con magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, hermeneutas, quiero decir, de las normas. Y en Colombia hay un procedimiento constitucional bastante democrático e inusual para España, que es que la Corte Constitucional convoca y llama a una cantidad de personas que están involucradas en los litigios y expertos que pueden brindar una opinión. Y se produce una interpretación y una decisión judicial que influye en la capacidad de otros, de los jueces, de interpretar las normas de acuerdo a cómo la interpreta la Constitución. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque finalmente incorporamos al tercer sujeto o el tercer problema que quiero señalar y que podría estar relacionado con el periodismo. Y es que nosotros mismos somos generadores y reproductores de prejuicios. Parafraseando a Bourdieu, no sabemos cuánto prejuicio emitimos y cuánto prejuicio somos capaces de recibir. De modo que es muy difícil plantear una idea salvadora
sino más bien reconstituir el ejercicio desde el cual nos planteamos el problema del nosotros y de la interculturalidad frente a una emergencia sucesiva e incansable de fenómenos político-culturales asociados a estos momentos en donde el liberalismo ha generado la posibilidad de que muchos participen y muchos queden excluidos. De modo que, perdóneme que me haya excedido un poco en estas inquietudes y el contexto desde el cual estaba reflexionando para poder plantear estas inquietudes. El problema del otro, el problema de la interculturalidad y el problema de cómo se producen las interpretaciones y los efectos que ellos tienen ante una incesante producción de fenómenos político-culturales que están emergiendo permanentemente. Gracias. Doy ahora la palabra al profesor Bermúdez y luego a la profesora Kuchukali. Solamente una apreciación respecto a lo que ha dicho el profesor Zambrano. Me ha parecido muy interesante y por vincular campos, de nuevo con la comunicación, que es el ámbito en el que yo me muevo, recuerdo haber leído al investigador Marc Augé, antropólogo, a Marc Augé, que contaba una cosa muy sintética que decía que uno de los grandes problemas de antropología es que el antropólogo cuando viaja a un país, cuando viaja a una zona, cuando está en otro espacio, lleva la mirada del lugar de donde proviene. Es decir, lleva ya unos registros interpretativos previos, vamos a llamarle prejuicios. Y mira así, y observa así, y valora así, y juzga, probablemente juzga y prejuzga. Eso yo lo explico en los medios de comunicación, entonces yo no voy a salvar a los medios de comunicación, pero de los medios de comunicación se puede observar precisamente la mirada, ahora ponerle el adjetivo que queráis, contaminada, sucia, lo que queráis, la mirada de la sociedad que los consume, que los produce, que los respalda. Por supuesto, hay grupos de presión, por supuesto, grandes grupos y grandes corporaciones que pueden a pervertir mucho más el sistema. Pero también son una buenísima demostración, y yo lo digo, es una riquísima fuente de información los medios de comunicación para testar cómo es una sociedad, para apreciar cuáles son sus virtudes y sus defectos. Por favor, profesor Bermúdez. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo que han dicho tanto el profesor Tahiri como lo que ha dicho el profesor Zambrano. Me gustaría apuntar unas cuantas cuestiones, porque me quedo con lo que usted, el profesor González Galiana, ha apuntado antes, cuando decía que los medios de comunicación quizás hacen lo que la gente quiere escuchar o quiere ver. Y recuerdo que desde el año 2001 al año 2008, por ejemplo, canales como Fox News, que por cierto, hace unos meses tuvo que pagar 700 millones de dólares por haber mentido sistemáticamente respecto al recuento de votos en Georgia, intentando dar pábula al discurso absolutamente fantasmagórico que se había puesto sobre la mesa Donald Trump, Fox News hizo que en toda su parrilla televisiva, al menos una o dos veces al minuto, se usara la palabra terror y terrorismo, que la vincularon además con un determinado colectivo, que era el ámbito del mundo musulmán, como si todo el mundo musulmán fuera homogéneo y fuera fundamentalista y terrorista. Aquello contribuyó a generar una dañina imagen del ámbito musulmán en Estados Unidos, de la que no se ha recuperado, a pesar de que han transcurrido tantísimos años. Apuntaba con mucho tino el profesor Zambrano la pregunta del día, que yo creo que es, ¿no? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Claro, aquí hay que poner sobre la mesa un concepto filosófico que es muy importante, que es el concepto de identidad. El concepto de identidad, primero, es lo que cada uno de nosotros somos, que somos quienes somos por cuanto somos diferentes a los demás. El problema del concepto de identidad es que, filosóficamente hablando, se construye sobre la idea de diferencia. Y la idea de diferencia, si permitimos que se desboque, puede llevar a superioridad o a inferioridad. Eso es uno de los casos, que aunque parezca fantasmagórico, hay que poner sobre la mesa el caso de los campos de exterminio de los nazis, donde el concepto de identidad estaba tan pervertido que los alemanes se sentían legitimados para exterminar a los judíos porque pensaban que era lo más diferente que había, era como el que acaba con una alimaña, ¿no? Visto eso, puesto sobre la mesa, yo creo que nuestra obligación desde el ámbito académico es el tratar de combatir estos prejuicios negativos. Se habló antes aquí también, el profesor Zambrano hablaba de los prejuicios. No olvidemos que Gadamer, que por cierto es uno de los filósofos, un filósofo alemán de los más importantes del siglo XX, que tiene un papel importante que desarrollar en la hermenéutica filosófica, él en Verdad y Método distingue entre prejuicios que ciegan
y prejuicios que iluminan. Evidentemente, los prejuicios que ciegan, el propio nombre habla por sí solo, son aquellos que nos llevan a engaño, nos hacen confundir la realidad y hacen que tengamos un peso enorme a la hora de valorar una cuestión. Sin embargo, los prejuicios que iluminan también tienen un peso. Él habla, por ejemplo, de el propio idioma, ¿no? Los propios idiomas actuarían como prejuicios que iluminan, porque claro, al hablar uno de una manera o con una determinada terminología, pues tiene una forma de entender la realidad. Y eso pues actuaría como unas gafas que no nos podríamos quitar, de modo que la realidad pasaría siempre por el tamiz de las gafas, en este caso por el cristal de las gafas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues claro, que esa cuestión, ese cuestionamiento entre la alteridad por una parte y la identidad por otra, por una parte y la identidad por otra, están pues atravesados con dificultades, con esos prejuicios que sigan, que están muy presentes, y luego además con numerosos intereses, como apuntaba el profesor Dahiri, cuando decía, oiga, que es que hay intereses a la hora de poner el titular en la noticia. Y estoy recordándome ahora de esos anuncios que la extrema derecha nórdica, en concreto en Suecia, eran un anuncio, lo recordaréis porque saltó, estuvo en el candelero mucho tiempo, ¿no? Donde se ponían a una abuelita que iba con gran dificultad caminando hacia una ventana que ponía ayudas públicas, y frente a ella la contraponían con un montón de mujeres vestidas con burka que iban apresuradamente con carritos y con niños a llegar primero a esa ventana de las ayudas públicas. Bueno, este tipo de discursos que da pábulo, entre otras cosas, un discurso identitario racista, están a la orden del día en media Europa, y creo que habría que combatirlo, o de lo contrario, lo que estamos nosotros es sembrando la semilla de la discordia y de la cizaña, porque no hemos aprendido que hay un elemento fundamental en el desarrollo de las democracias, que es el discurso de la tolerancia, y que el discurso del odio que viene emanado de este tipo de estrategias comunicativas de algunos medios de comunicación ha de ser combatido, porque ni se ha podido superar el daño que causó Fox News empleando la palabra terror y terrorismo muy vinculada al mundo musulmán, ni se ha conseguido quitar ese prejuicio erróneo sobre las ayudas públicas que, por ejemplo, los países nórdicos tienen respecto a los inmigrantes. Eso quiere decir. Muchas gracias, profesor Bermúdez. Esto me recordaba algunas campañas publicitarias en estas elecciones y en las anteriores sobre lo que costaban los menas en España, y es que es clavado. Yo colaboro con el Observatorio Internacional de las Migraciones, OIM, y bueno, por ejemplo, los deslices, los lapsus lingüe, cuando llega, por ejemplo, la patera y se utilizan palabras como invasión, pues obviamente están cargados algunas veces de intencionalidad, pero lo más peligroso es cuando precisamente no hay intencionalidad y se hace de manera inconsciente, porque entonces están cargados de prejuicios. Solamente, le doy la palabra a la profesora Kuchulik, solamente quería decir una cosa, y es... vamos a decir así, abro esto, no para la profesora Kuchulik, que supongo que tiene algo que decir respecto al anterior, sino para todos, abro esto, porque me parece muy interesante, y es, ¿no os parece, ya entrando un poco en confianza, que nosotros, las personas que estamos preocupados, que observamos estas cosas, que incluso más que preocupados, veo que aquí hay realmente una inquietud, no sé si diría algo apocalíptica? ¿No creéis que, sin ser complacientes, deberíamos, además de señalar los problemas, que creo que los problemas que estamos señalando la mayoría de la gente ya los ve, deberíamos intentar aportar alguna solución? Quiero decir, a mí me parece muy fácil, o sea, podríamos seguir dando listas de agravios y de barbaridades que se hacen. No sé, por deciros algo, os puedo comentar. Hace años, con el profesor Mohamed El Moudem, vimos que la comunidad magrebí en Andalucía tenía un problema de incomunicación, es decir, había grupos que se comunicaban entre ellos, pero que no se comunicaban con otros grupos, y, por ejemplo, pues no sé, pues con los almerienses o con los onubenses, etcétera, etcétera. Entonces, pensamos que los medios de comunicación podrían ser un buen elemento para eso, y que probablemente los medios de comunicación lo que hacían no solo que los estigmatizaban, sino que además producían la incomunicación, puesto que ni la gente sabía cómo era su cultura, como dice el profesor Dahiri, sabía nada de su cultura, ni ellos probablemente tenían la capacidad, porque a veces tenían incluso problemas lingüísticos. Y entonces se nos ocurrió hacer un programa de radio
que fuera bilingüe. Aquello era una cosa como extrañísima, porque cada cosa que decíamos en español se decía también en árabe, y luego, bueno, pues incluso en darija, pero sobre todo en árabe, un árabe culto que pudieran manejar varios. Bueno, pues aquello quedó un poco raro y probablemente solo le sirvió a esa comunidad, a la comunidad magrebí, que veían que era un intento de acercarnos a ellos y de las mismas cosas que nosotros habláramos, que las habláramos en su lengua. Pero claro, hubo poca o ninguna persona de Andalucía que se sintiera cerca de la comunidad árabe, o de la comunidad magrebí, en este caso, aunque la comunidad magrebí sí se... Lo que quiero decir es, ¿no creéis que nos queda un reto enorme, que es salvar esas diferencias? Porque todo lo que hemos estado hablando son de retos y obstáculos interpretativos, pero no veo, no sé, no veo nuestras propuestas. Sí, bueno, si acaso puedo entrar luego a comentar algunos de los proyectos en los que he trabajado y han sido positivos en esa línea, pero quería volver a la reflexión sobre la identidad que han apuntado los profesores, que me parece fundamental. El sociólogo británico Amartya Sen, es de origen hindú, compartía una anécdota de una vez que viajaba y en el aeropuerto, pues en el check-in, le pararon y vieron en su tarjeta de identificación que trabajaba en el Trinity College. Él era director de toda la institución. Entonces le preguntó la persona de seguridad que qué suerte, ¿no?, trabajar ahí, que seguramente conocería al director. Entonces, él se planteó esa reflexión de la diversidad diversa y de la singularización extrema, ¿no? Que el que te reduzcan solo a un elemento de la ecuación en tu identidad, en este caso su raza o su etnia, impedía ver que él también podía ser un intelectual, que podía contribuir a esa sociedad, que incluso era parte de esta sociedad, era un británico no naturalizado, sino de generaciones, aunque eso es otro cliché, lo de primera, segunda, tercera generación. Y él reflexionaba también sobre, bueno, que es a veces la sociedad la que nos impone esa impronta de singularización extrema, pero a veces lo hacemos también nosotros mismos. También ahí hay un reto con la comunidad migrante o simplemente la multiculturalidad, y es que los grupos minoritarios se reduzcan a esa singularidad extrema y se identifiquen solo en base a un concepto, en este caso el hecho de ser musulmán. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Tariq Ali, el historiador, decía que cuando estallaron los atentados del 11S le llamaban las televisiones para pedirle información y que él diera una opinión, y él decía, ¿y por qué tengo que saber yo más que tú? Yo no tengo más información que la que puedas tener tú como periodista para explicar este suceso. Y a mí muchas veces me ha ocurrido lo mismo. Como experta me han llamado a muchísimas tertulias en calidad de testimonio, en calidad de testigo de una guerra o de un hecho, pero raras veces, y me cuesta mucho hacerme un camino como experta, precisamente porque estos prejuicios prevalecen y se sostienen de una forma en la que, bueno, el discurso público, no solo el mediático, sino que hay varias confluencias ahí, desde el discurso oficial, de los poderes, confluido con el mediático, y lo que se replica luego en los territorios más pequeños, que son nuestras comunidades más directas, se perpetúa. Y eso es un gran problema. Y cuando decía el profesor Dahiri que existe una responsabilidad de los medios de comunicación, yo la comparto porque son servicios públicos en primer lugar, y en segundo porque hay una desigualdad absoluta en el mensaje entre lo que se construye desde esos embudos poderosos, donde pues 6 agencias de comunicación controlan el 90% de la información mundial, y lo que tú quieras llegar y plantear como un elemento comunicativo y que cuesta muchísimo. Y ahí también, en cuanto a la identidad, me gustaría, y ya no molesto más, compartir un paralelismo histórico. Yo siempre me voy a mi región porque me parece además un territorio que nos permite como una avanzadilla 15 años vista de lo que puede llegar a nuestras sociedades europeas. Y bueno, cuando se explica el fenómeno islámico en los Balcanes o en esta región, existe una teoría, a pesar de que ahí el Islam es algo autóctono, existe desde el siglo XIII más o menos, fue un crisol a partir de la llegada de los moriscos y los sefarditas de España, de las 4 religiones monoteístas, y se mantuvo así hasta la actualidad. De hecho, existen y coexisten de una u otra manera, a pesar de las guerras. Pero el elemento islámico
o musulmán se ha definido y se ha retratado siempre desde la teoría de la cuestión de Oriente, del enfermo de Oriente, de esa problemática otomana de qué hacer con esa población musulmana, aunque sea tan pequeñita como la que convive ahora en los Balcanes, y cómo integrarla en Europa. Y, por ejemplo, ahora los frenos que tenemos para la entrada en la Unión Europea, básicamente siempre sobrevuela ese elemento, cómo integrar al otro, cómo integrar la cuestión de Oriente. Y yo veo que es un discurso que se ha impuesto también en las sociedades occidentales, donde tenemos ya una entrada fuerte y una presencia fuerte del Islam, ya no simplemente de una trayectoria migrante, sino de intelectuales que están contribuyendo a esta sociedad, donde constantemente sobrevuela ese fenómeno de la cuestión de Oriente, cómo integrar esa sociedad y hacerla cohesiva. Y desde una perspectiva así es muy difícil construir un discurso, es complicadísimo porque hay un desequilibrio flagrante. Y yo ahora, por ejemplo, cuando estaba preparando esta ponencia, pues me planteaba un poco los estudios que han hecho desde Occidente, retratando la región, y realmente son siempre estudios con una perspectiva, como usted decía, con una mirada ya construida, estereotipada en muchísimos casos, colonial en otros, en la que pues el musulmán, ese fenómeno, el Islam, se retrata como un elemento monolítico, reduccionista, esa singularización en la que rara vez se ve el crisol o todo lo que puede conllevar consigo, que no es solo la fe expresa o la espiritualidad, sino pues la cultura, la arquitectura, la música, la literatura o el pensamiento. Muchas gracias, profesora Kuchukali. Realmente, no sé, se abren otros horizontes. Lo primero es lo que he pensado, hablando del tema de los Balcanes y tal y cual, y sobre todo, a mí la primera palabra que me sale es intransigencia, pero no sé, creo que es algo muy actual y que probablemente este conflicto que estamos viviendo ahora mismo en Israel y Gaza lo está poniendo en evidencia, y es que lamentablemente se está demostrando que Europa y su eurocentrismo y etnocentrismo sigue creyendo que se mantiene al margen de los problemas, es decir, que es un problema de otros. El problema de los musulmanes es un problema de otros. Y aquí podemos ver, por ejemplo, situaciones que se han vivido en Francia, por ejemplo, con una enorme población musulmana, que son franceses, hijos y nietos de franceses, y que sin embargo ellos siguen considerándolos como segundos y terceros ciudadanos, no ciudadanos de primera, y así hay los problemas que hay en la Valdier. Pero es curioso porque a menudo vemos problemas que ocurren en ciertos lugares y pensamos que, bueno, pues ahora con Israel parece que está empezando a cundir un cierto miedo en Europa porque entre comillas, Israel parece que pertenece a Europa, aunque no geográficamente, pero sí, bueno, en otros estamentos. Pero es muy curioso esa sensación de esto les pasa a otras personas. Y digo que es muy curioso porque salvo el profesor Lahiri, los demás vivimos en Andalucía y no voy a hacer regionalismo, pero bueno, perdón, y la profesora Kuchukali, pero da la sensación de que nosotros nos sentimos más cercanos, mucho más cercanos a problemas de África y del norte de África, que en otras partes de Europa. Y tengo que recordar solamente que algunos países de Europa, cuando hubo una crisis económica, se nos denominó PIGS, y éramos Portugal, Italia, Grecia y España. Y porque en Europa siempre se ha considerado que son países como de segunda, ¿no? Países que están como un poco más abajo, y la cuestión fronteriza y tal y cual. Esto ya lo planteó, hablando de lo que ha dicho antes el profesor Zambrano, ya lo planteó Todorov en un libro que se titulaba La conquista de América, el problema de otro, que es una especie de análisis semiótico de cómo veíamos a los otros y cómo esto. Bueno, el profesor Bermúdez. Muchas gracias. Bueno, yo quería recoger el testigo que el profesor González Galiana nos ha lanzado antes cuando decía que, oye, que aquí vemos, nos alarmamos ante la situación, pero no proponíamos alternativas, ¿no? Y entiendo lo que hay detrás, ¿no? La famosa expresión esa que dice que la crítica sin propuesta no sirve de nada, ¿no? Pues yo quiero romper una lanza porque considero que uno de los elementos fundamentales sería cambiar el modelo educativo y tener mayor presencia del pensamiento crítico, pero desde la más
no desde la tierna infancia, pero sí en plena secundaria, desde los primeros cursos. No hay que olvidar que gobierno tras gobierno, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, existen multitud de disciplinas vinculadas, por ejemplo, al pensamiento humanístico o incluso la música, que van siendo disminuidas y van viendo reducidas sus horas de presencialidad y de clase en la secundaria y ya ni digo en el bachillerato. Y creo que eso ha producido un debilitamiento radical de la principal herramienta que podríamos disponer, o de la que podríamos disponer, mejor dicho, para afrontar este vendaval que nos sopla, ¿no? Porque no solo se trata de la construcción de un mensaje prejuicioso, de describir al otro en términos peyorativos, de fomentar la polarización y la pugna. Se trata de que existen mensajes demagógicos, populistas, hay un enorme poder que tiene la mentira como herramienta política, tampoco hay que descartar las noticias falsas, por no hablar de la enorme importancia que van teniendo los mecanismos posverdaderos a la hora de marcar el discurso político. Cuando hablo de mecanismos posverdaderos, yo defino la posverdad de la siguiente manera, ¿no? Que cualquiera de nosotros esté dispuesto a creer que algo es verdad, no porque sea verdad, sino porque encaja con tus prejuicios y tus expectativas antes que con la realidad. O sea, estás dispuesto a creerte una milonga porque te gusta cómo suena. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Claro, tengo un alumno, un exitosísimo alumno, que fue subcampeón del mundo de debate y ahora es asesor político que redacta discursos de políticos de primer nivel, que me dice que cuando uno postula la solución a un problema apelando a la educación, eso es como no proponer ninguna solución. ¿Por qué? Porque en España va a haber absolutamente imposible, no va a haber nunca un acuerdo político, o mejor dicho, un pacto educativo a nivel estatal, porque hay enormes diferencias, la presencia de la religión o la existencia de la concertada, marcan una línea roja que hacen imposible el acuerdo entre la izquierda y la derecha. Pero claro, si nosotros vemos, como ya apuntó con mucho tino Martha Nussbaum en el libro que publicó creo en 2012 o 2011, que se llamaba Not for Profit, sin ánimo de lucro, not for profit. Ella ya dijo que la democracia necesita de las humanidades, entre otras cosas, para evitar el discurso prejuicioso. No olvidemos que sin el escudo del pensamiento crítico, de un mínimo de capacidad lógica, lo único que pueden hacer los ciudadanos es recibir falacias, recibir mentiras y recibir discursos demagógicos sin ningún tipo de defensa. De modo que eso va a provocar, pues lo que está provocando, ¿no? Que haya media docena de gobiernos en la Unión Europea que dependen directamente de partidos de extrema derecha que construyen su discurso en base a prejuicios raciales y además en base en muchas ocasiones a ideologías ya más que trasnochadas, porque han tenido como resultado no sé cómo definirlo, un siglo XX plagado de cicatrices. Entonces, ¿qué propondría yo? Pues una vuelta a la presencia de las humanidades y de la música, por ejemplo, en los distintos niveles del sistema educativo, porque aunque parezca que es tenue, es una primera línea de defensa frente a ese embate radical que hemos estado describiendo en la primera parte de la charla de hoy. Bueno, muchísimas gracias, profesor Bermúdez. Una acotación nada más en relación con eso, para los que quieran abundar. Hay al menos un autor que yo recuerde, Norbert Waitelo, que ha hablado sobre infotainment y una cosa que le llama teoría de la sedación. La principal tesis es que los medios de comunicación, más que informar, lo que tratan es de panem et circenses y atemperar, es decir, disminuir la capacidad crítica y en lo posible pues tener adormecida a la población ante lo que ocurre. Sobre esto habría mucho que hablar. Bueno, el profesor Zambrano quería decir algo. Sí, muchas gracias. Bueno, estamos ya presionados por el tiempo, entonces simplemente señalar algunas cuestiones que me parecen importantes. Parafraseando una frase ahorita, no recuerdo el autor que decía, cuando me nombran la cultura saco las pistolas. Ahora suena lo mismo cuando me nombran la educación, también la saco, porque finalmente tenemos un problema, y es que frente a los prejuicios, los prejuicios son inasibles. Entonces, creo que es necesario buscar unas formas situadas, contextuales, específicas. Y a mí me parece muy interesante la reflexión de la profesora Esma, porque viene de las experiencias de los conflictos. Colombia está viviendo un posconflicto también en este momento, bastante conflictuado, no al nivel, pero
de los Balcanes, pero de una manera muy particular. En ese sentido, las posibilidades de la experiencia que les he comentado, de aportar modelos hermenéuticos que le permitan a los jueces tomar decisiones cuando les compete, pasa primero por la posibilidad de que en los territorios se generen mecanismos de diálogo y de concertación. Ustedes saben que la generación de acuerdos genera posibilidades de despliegue de relaciones, y si nosotros nos sometemos a un acuerdo, el nosotros va a estar redefinido de una manera importante. Y creo que esa es una posibilidad significativa. Como llevo prisa y no quiero entrar en la casuística que ustedes han puesto, con la que estoy absolutamente de acuerdo en esos análisis, y no corresponde ahorita, digamos, aportar otras casuísticas, porque no se trata de eso, quisiera reforzar un poco la idea sobre qué es lo otro o la otredad, haciendo referencia a un texto, ustedes que son filósofos y hermeneutas, La comunidad que viene, de Giorgio Agamben, en la que hace una reflexión sobre el cual sea. Es un texto muy breve, pero muy importante. Él dice que el cual sea queda impensado, en un texto que él analiza. Porque el cual sea significa, en perspectiva de la diversidad y del reconocimiento del otro, el que cualquiera. Y él hace la reflexión de que eso también significa una indefinición, no es cualquiera, sino, él dice, el ser que genera la nueva comunidad es el ser tal que, sea cual sea, importe. Esto es muy importante, porque el ser, sea cual sea, importe, no está referido a lo que nosotros en este momento consideramos el objeto de nuestra reflexión, sino que lo trasciende. Y me parece que reforzar un poco esta idea, aunque no la termine, me parece que sería muy interesante. El otro aspecto que quisiera dejar como reflexión es algo que se trabajó o vengo trabajando en un tema que se llama Ejes Políticos de la Diversidad Cultural, en donde analizo algunos casos de América Latina y de Europa, y que tiene que ver particularmente con el problema de la diversidad, que es un implícito de esta conversación y de este diálogo tan interesante que estamos sosteniendo. Europa se define por la unidad en la diversidad. Y me pregunto si el problema es esa noción de unidad en la diversidad. El problema no es la diversidad, sino es el alcance político que nosotros le demos a las categorías políticas, por ejemplo, la de unidad. ¿Qué pasaría si en lugar de sostener la unidad en la diversidad nos planteásemos el problema de la identidad en la diversidad, igualmente como una consigna o como una acción política? Creo que la identidad en la diversidad es la tarea, porque mientras no fijemos una tarea, estamos nosotros reproduciendo las limitaciones con las que hemos llegado 40 o 50 años después del reconocimiento global de la diversidad. Ese es un problema serio, y ese es un problema que es necesario reconducir y reflexionar para poder orientar esta política, porque si no terminaremos culpando al periodista, que efectivamente puede tener una masa de elementos que lo hacen ser la parte final del títere, de la marioneta, pero que en el fondo también significa que es necesario repensarlo. Bueno, discúlpenme que me haya extendido, pero quería señalar y reforzar un poco esa idea sobre el tema de la importancia de incorporar otros elementos en la diversidad y, por supuesto, de plantearnos el tema de las exigencias teórico-políticas y metodológicas y éticas que significaría pensar la identidad en la diversidad.
Muchísimas gracias, profesor Zambrano. Bueno, ahora interviene el profesor Dahiri. Solamente decir una cosa, para mi gusto esperanzadora, en relación con la identidad y la diversidad. Quiero decir, entre las pocas luces que he podido observar en mi experiencia en relación con la identidad y la diversidad, sí que he visto al menos esperanza en que en la identidad de género sí que Europa parece que se está empezando a abrir. Quiero decir, se ven cosas que antes no se veían, afortunadamente, y bueno, por ejemplo, en términos de lucha por la igualdad y lucha por el feminismo y por el reconocimiento de las distintas opciones, pues me parece que sin que haya nadie más que a la propia sociedad a la que se le deba reconocer ese mérito, me parece que sí que tenemos por lo menos una esperanza en relación con esto. Es verdad que estamos pensando en otro tipo de diversidad, y en otro tipo de diversidad hay muchísima más cerrazón, por no decir intransigencia, como he dicho antes. Y estoy seguro que además la explicación es que probablemente otro tipo de diversidades ponen en peligro también otro tipo de certezas y de situaciones de poder. Y en cuanto que amenazan el poder, pues se acabó. No hay más que ver el veto en la ONU de Estados Unidos del otro día. Bueno, el profesor Dahiri. Totalmente de acuerdo con todas las reflexiones de mis compañeros. Yo intentaré en los minutos que me corresponden contestar a su pregunta y intentaré contestarla basándome en su reflexión. Me refiero a la reflexión de nuestro moderador, el profesor González Galeana, cuando comentó los franceses, hijos y nietos de franceses, que no se sienten franceses. Este es el problema, claro, porque son, como se llaman, entre comillas, personas de origen migrante que hacía más de un siglo, pues se le ha hecho franceses con todas las obligaciones, pero sin los derechos, lo que le ha convertido en franceses que odian Francia. Y el día en los grandes derbes, en los grandes campos de fútbol de Francia, sea en París, sea en Marsella o sea en las otras grandes ciudades, cuando se canta la marsellesa, pues bueno, ellos o abuchean o cantan el himno de Argelia, una práctica que es habitual en la mayoría de los derbis de fútbol en Francia. Este es el modelo, creo que España, por ser uno de los últimos países de la Unión de los 27 a incorporarse como país receptor o destino de migrantes procedentes de países en desarrollo, yo creo que tiene la oportunidad de aprender de estos modelos fracasados de gestión de la diversidad, porque la diversidad en sí misma no es problema. Se convierte en problema cuando se gestiona mal o cuando se politiza. Pero si se gestiona bien, es una riqueza para el país. Prueba de ello, lo mismo que ha comentado el profesor Zambrano, esta Europa que se define por la unidad en la diversidad, lo mismo lo podemos decir por España. España es un estado de estados, una federación de 17 comunidades autónomas, pues bueno, la mayoría de ellas pues tiene su historia, tiene su pasado un poco, pues bueno, que Andalucía tiene mucho más que ver con muchos aspectos culturales de Damasco, de Siria o de alguna región concretamente de Marruecos, que parte del País Vasco, por ejemplo. Es decir, la diversidad, España es una unidad de la diversidad y si convive bien, está bien gestionado, ¿por qué no con esta diversidad cultural que se ha producido en los últimos 30 años gracias a la llegada de los migrantes procedentes de otros contextos culturales y religiosos a partir de los años 90, cuando efectivamente España se ha convertido en un país receptor de migrantes como miembro
de la Unión Europea, la Comunidad Europea en aquel entonces, y también pues, bueno, como una economía desarrollada en el sur de Europa. Hay que aprender de estas experiencias o de estas malas prácticas que ha sido, claro, analizadas en su contexto, pues bueno, necesitaríamos mucho tiempo para analizarla, pero el caso de Francia de adoptar este modelo asimilista que además quiere convertir a la persona de origen extranjero en francés, como acabo de comentar, con todas las obligaciones, pero sin los derechos, o el modelo un poco ensayado en Gran Bretaña, en Holanda y en Alemania, el modelo multiculturalista, es decir, muchas culturas viven una al lado de la otra sin interconectar o sin que haya conexión entre ellas. Mientras, pues bueno, ahora mismo lo que se está viendo, otros modelos que han dado, pues bueno, están valorados como han dado buen resultado. El modelo canadiense, por ejemplo, basado en la interculturalidad, es decir, porque las dos partes hacen el mismo esfuerzo para adaptarse quien recibe y quien llega, lo que garantiza una convivencia, pues bueno, entre las dos culturas, es decir, la cultura que viene de fuera y la de origen, la canadiense. Yo creo que España, lo que decía España, tiene la oportunidad de aprender de estos errores de los dos modelos asimilista y multiculturalista. Hay mucha literatura sobre esto. Y también de tener un modelo de gestión de la diversidad un poco unificado, ¿no? El problema que tiene España, dado de que, bueno, cuando hablamos de la diversidad cultural, hay que relacionarla con la migración, queramos o no. El tema de migración es una competencia normalmente transferida a las comunidades autónomas y en parte la asistencia pues, social a los ayuntamientos. Entonces cada comunidad autónoma tiene su plan de migración, cada comunidad autónoma tiene sus políticas sociales destinadas a personas procedentes de otros contextos culturales, y esto también dificulta esta correcta gestión de la diversidad cultural y convertirla como algo positivo, enriquecedor para, no solo para la persona que viene de otro contexto cultural, de otra cultura, de otro país, sino también para el país receptor y en este caso para la región donde viven estas personas de origen extranjero y la ciudad o el pueblo donde viven. Yo creo que hace falta una gestión de la diversidad basada en la interculturalidad, en el respeto, en la convivencia, en el entendimiento. Y claro, puesto siempre que no se politice por parte de algunos partidos populistas que han descubierto que, como todas las políticas de los Estados miembros de la Unión Europea, casi todas son competencia de la Unión Europea, tienen que agarrarse al tema de migración, que bueno, que todavía no tenemos una política europea unificada. Eso es un poco lo que quería aportar. Yo creo que es una buena gestión de la diversidad puede convertir a la diversidad cultural que vive España con su casi 14% de personas procedentes de otros contextos culturales y religiosos, puede convertirlo en una oportunidad de éxito para España y para estas personas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que deberíamos dejar aquí el debate, sobre todo porque el resto de cosas que puedan hablarse deberían hablarse en el Congreso. Y porque, bueno, creo que la principal función que nosotros queríamos cumplir, que era pues esta dialéctica, este proceso de conocernos y de abrirnos y de mostrar nuestras inquietudes, creo que se ha conseguido. Relacionándolo con las palabras de Dahiri, pues probablemente España todavía no ha entendido el cambio. No sé si en los últimos siglos, pero desde luego sí en los últimos años, el cambio de ser un país de partida a ser un país de llegada. Y probablemente tampoco se entiende que no la cultura ni el espacio ni el territorio es propiedad de nadie.
sino de los propios habitantes que estén. Pero bueno, yo creo que hay muchas mejores perspectivas que en realidad quejas sobre lo que nos podemos encontrar. Bueno, pues quería terminar este debate llamando un poco, haciendo un llamamiento al papel de la universidad, bueno, en general de la investigación. Porque, bueno, todos somos profesores universitarios, no lo quería concentrar solo en la universidad, sino en aquello que antes se decía la intelectualidad o el pensamiento, porque considero que nosotros somos pensadores, que somos personas abiertas, y a la principal función que la sociedad espera de nosotros. Yo lo querría resumir en una serie de verbos en infinitivo que creo que nosotros representamos, y es, bueno, pues nuestra capacidad o nuestra predisposición a abrirnos, a no contentarnos, a no callarnos, a no vendernos, a compartir, a escuchar, a dialogar, a conocer, a comprender, y en resumen a conocer. Quiero decir, el conocimiento en realidad no es tanto la expresión de algo que se sabe y de algo que está parado. El conocimiento es precisamente el movimiento, es la contradicción, a veces es la duda, es la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre es lo mismo que la duda. Y bueno, yo creo que en este debate lo que se han hecho es precisamente manifestar una serie de inquietudes que lo que hacen es abrir expectativas y querer saber más, querer conocer más, probablemente con la inquietud de que no vamos a llegar a tener una solución, ni tampoco vamos a llegar a comprenderlo todo, pero sí que por lo menos estamos en el camino. Y el que estemos aquí, el que estemos hablando, el que estemos escuchándonos, el que estemos reconociéndonos en unas mismas lecturas, en una misma postura, yo creo que ese momento, no sé, de encuentro de personas que pueden ser desconocidas, pero que sienten y a los que les pasa lo mismo y que se sienten partícipes de un mismo espacio, de un espacio común, pues yo creo que en realidad eso tiene mucho que ver con la ciudadanía, tiene mucho que ver con la sociedad, tiene mucho que ver con un nosotros que podía ser virtual y que de pronto se ha hecho físico. Resulta que, pues, éramos parte de un mismo grupo y no lo sabíamos. Quiero decir, de un mismo grupo de pensamiento, de un mismo grupo de una postura ante las cosas, de una misma perspectiva respecto a lo que debe cambiarse. Y está muy bien que este congreso pues nos haya unido. Entonces, pues quiero felicitar a los profesores Bermúdez, Kuchukalik, Zambrano y Dahiri, bueno, pues por toda esta trayectoria que les ha hecho llegar hasta aquí, y desde luego yo mismo me felicito por haberlos conocido. Un saludo y muchas gracias por haber compartido este momento.